passa, Cariner? Hola! Bueno, així estic un diumenge més per a comentar Veneno. És que anava a dir Luis Melia, mi mente. No, Luis Melia ja s'ha acabat. No sé per què avui la il·luminació del vídeo, no sé per què refleja i fa un efecte raro ahí. O sea, ahí. No ho entenc, però bueno, en fi. Com anava dient, així estic un diumenge més per a comentar Veneno. La setmana passada no vaig pujar comentant el capítol 5, tenia que pujar el making of de Luis Melia i tot això, entonces vaig dir, pues, Sofia, espera't una setmana i el diumenge puges el comentant Veneno, el capítol 5 i 6. I ja la setmana que ve ja el 7 i ja l'altre, pues, el 8 i ja s'acaba la temporada. A veure, coses que volia dir. Vull donar les gràcies antes que res als que esteu així de nou, o sea, Veneno no està tinguent tanta repercussió en plan al meu canal com pensava, no passa res, no zero drames. Jo a la minoria vaig a continuar pujant el vídeo perquè vau votar en una enquesta a Instagram i jo vaig pensar, me debo a mi gente, si ha eixit que volen que comente, pues tinc que comentar-ho. Entonces pues vaig a continuar, total quedaran 2 vídeos més, inclús estic plantejant-me pujar esperar-me la setmana que ve i pujar vídeos 7 i 8 de la pròxima setmana, o sigui, de 6 setmanes pujar els 2 últims capítols. En fi, bueno, això ja vindrà. La cosa és que gràcies als que heu vingut nous, als que continueu veient els vídeos, a totes les visites que estic tinguent en els vídeos de comentant Luis Melia, o sigui, estic living, de veritat. Ja són més de 190 subscriptors i estic living, o sigui, com vos explico jo que estic living? Doncs això, que estic living. I bueno, res, així tinc el llibre de Veneno. Encara no he començat a llegir-lo perquè de moment estic acabant-me a finals d'enero, ja us faré recomanació de llibres la setmana que ve, per exemple, podria fer-vos la recomanació de llibres. És que estic llegint-me ja el de a finals d'enero i el de Sorry Not Sorry de Naya Rivera, que és fantasia, que hi ha més salseo que la meva vida, vamos, hi ha molt de salseo. Sinó que res, la setmana que ve o això ja faré una recomanació de llibres. Mentrestant, la Veneno aquí, mi diosa, la diosa a la que jo le rezo. Sinó que res, vaig a començar ja a comentar el capítol 5 i 6. Bueno, el capítol 5 i 6, vamos. Hala, vamos a ello. Por favor. Bueno. Ay, Dios, Isidoro Ormella, socorro. Uy, te está saliendo el sujetador. Da igual, que te salgan, de todas maneras están pagadas y son bonitas. Sí. Cristina, estás hecha del material de la televisión. De plástico. De ondas electromagnéticas. Tengo 2 sorpresas para ti. La primera es que si esta noche se vuelve a repetir esa curva, te voy a ofrecer trabajo fijo en el programa. Trabajo fijo en el programa, Pepe. Pero si yo nada más que sé chupar, mamá, y follar mucho. Hala, pues. Creo que puedes hacer muchas más cosas. ¿Tú crees? Ah. ¿Y la segunda? La segunda Ay. es que tus padres están aquí. Oh. Drama. ¿Cómo que mis padres están aquí? Han venido a verte. Pero No merecemos. Mis padres están en Adra. No, ¿Pero dónde están? Que quiero ir a verlos. no, ¿Pero que han venido a verme a mí? no puedes verles. ¿Cómo que no puedo verlos? No ¿Y eso pue- quién lo dice? No puedes verles todavía. Quiero que le regales ese momento al programa, pero sobre todo quiero que se lo regales a ellos. Mare meva. L'audiència. María José, buenas noches. Vale, Veneno. Que guapa. A que la perra ni salsa, veuràs. No salsa. Real. No, no. ¿En serio? ¡Qué zorra! ¿Cómo está en ruin? Muy bien, papi, muy bien. ¿De verdad que no me lo puedo creer? Es que té cara de ruin, la tía. Cariño. No la pela. Alça, saluda a tua filla. Imbècil. Dos es tuyo. Hija mía. Estúpida. Anda que... Ay, mírate. Qué vergüenza. Uy, qué zorra. Qué vergüenza.
jo sóc ella i li dic, aquesta zorra me'n vaig, o sigui, jo me'n vaig. Siéntate, Cristian. Sara. ¿Sí? No, ¿Te podría pedir algo? ai, Claro. ¿Qué quieres? Me firmaría un autógrafo. Claro. clar, dona. Que lo que dice aquí es que no llevo las gafas. Con todo mi amor, Antonia. Muchísimas gracias. Cristina, júntate con hombres que te enseñen, que no te quiten. Yo tampoco sabía leer. Aprendí a los 22 y me enseñó un premio Nobel. Fíjate qué cosas pasan en la vida. ¿Qué? ¿Cómo te has Que quedado? gràcia. Y al parque os vais vosotras. Que sois dos pedazos de puta. Cristina, te estás pasando. ¿Que me estoy pasando de qué? Esta es mi casa. ¿O no te has dado cuenta dónde está mi vida? ¿Y tú qué es lo que eres? ¿Qué yo es lo que soy? ¿Una estrella? Sí, soy una estrella. Yo lo tengo todo. Tengo Uy. mi casa, tengo mi novio, tengo dinero. ¿Qué novio? Ese que se ha ido por la puerta. Por lo menos tengo un novio, mi vida. ¿Esto es un novio? Pero ¿tú qué es lo que tienes? Cada vez más años. Y una enfermedad que te está comiendo como los perros. Cristina, por Dios, Cristina. Ui, ui, Fuera ui. de aquí. Mare Déu, com s'ha passat. Haciendo, Cristina, por Dios. No te metas. Por Dios. No te metas acá. No te da lástima ni vergüenza con todo lo que ha hecho por ti. Lárgate. Vámonos, caca. Corre, vete por la manola. Mare Déu, com s'ha passat, Caca, tu. vámonos. Deja la estrella. Y vámonos las putas. Ahí te queda, artista. Aquí. No, yo sé que tú estás operado y que eres una mujer, ¿no? Pues ya Ya está. está, una mujer polaca y bien hermosa. No entiendo nunca eso. ¿Qué quieres decir por eso de una mujer polaca? Que lo tengo atrás como las vacas. No me ha contestado. ¿Se siente usted orgullosa de su hijo? Hombre, ¿cómo me voy a sentir orgullosa? ¿Eh? ¿Pero no cree que su hijo nos ha sufrido mucho para llegar hasta aquí? Pues sí. Igual que he sufrido yo. Vamos a ver, aquí hemos sufrido los dos. Los dos. ¿Qué te ha sufrido alguien ese tío yo? ¿O no te acuerdas las palizas que me daba vos de maricón? ¿Cómo? Que me daba palizas de muerte. Pues ya te has olvidado de eso. María José. A ver, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Hay muchos así, muchísimos. Unos lo demuestran más y otros lo demuestran menos. Hay mariquitas con corbata, ¿eh? Y hay mariquitas que aunque sean mariquitas, pues no van demostrándoselo a todo el mundo por ahí. ¿Y tú qué es lo que quieres que yo sea? Uno de esos maricones con corbata que tienen a su mujer en su casa y se van a los sitios también con los tíos a que les den por culo. No, ¿Tú qué quieres? ¿Que yo sea uno de esos? No, yo no quiero ¿Que eso. sea como uno que yo no quiero ni nombrar? Me callo. Mejor me callo. Porque si yo soy así, es porque tengo a quien parecerme. Bueno, pues a alguien tendría que salir, ¿no? Pero a la familia de mi padre no ha sido. Ha sido la familia tuya. Muy bien. ¿Entiendes? Bueno, pero Muy bien. no es... El que no tiene un hijo enganchado a las drogas, el que no lo tiene tirado por las calles, tiene por qué darse un puntito en la lengua, porque yo no sé ni lo que es fumarme un porro, ni tomarme un whisky. ¿Me entiendes? Pero Porque a mí lo único que me gusta es un modelito. Porque yo de drogas nada. Pero que- Así que toda la gente que habla, que se saque la lengua y que eche marcha atrás. Porque tiene por qué callar. Pero ni la chanca tiene que hablar. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Tú qué es lo que estás diciendo? Digo lo que me da la gana. No, tú no puedes decir eso, Lo digo Joselito. porque me da la gana. No Y de puedes. Joselito nada. Cristina Ortiz Rodríguez. Muy a tu pesar. Muy bien. Muy bien. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Aquí ya no hay nada más que hacer. Ese és... Vete. Disculpe, señor Navarro. Me obligan a comunicarle que tiene que abandonar. Ese és Navarro, o sigui, si és Pepe Navarro de veritat. Sí, sí que és. Vaya. Cristina. Mucha suerte. Sí que és. Sí, sí que és. Sí que és ell.
Bueno, anem a comentar el capítol 6, o sigui, el que hem fet avui. Vamos a ello. Uy, Navidad. Això és Paca. Buenos días, hijo. Buenos días, Paca. ¡Feliz Navidad! Igualmente. ¡Oh, qué frío hace! Tengo el coño congelado. ¿Qué te iba a decir? ¿Me has guardado los decimos que te encargué? De 69, es mi número favorito. Míralo. El erótico. La suerte. ¿Quién cree en la suerte? Oh, això és Valeria. Que guapa. No creen en la suerte aquellas a las que le van bien las cosas. Porque creen que todo lo consiguen con su esfuerzo. Que guapa Valeria, també te ho dic, o sigui, guapíssima. Pero para las desgraciadas tampoco existe la suerte. Uy, uy, uy. Qué gorda y fea, ¿no? Uy, que imbècil. Porque al no haberla tenido nunca, no pueden creer en ella. T'ha agradat mi Paca? Que esa és Valeria de veritat. Claro, por supuesto. ¿Sí? Valeria, hija mía, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa, Paca? Mira que te diga que la Cristina que está ingresada en el hospital, ¿sabes? Y está muy grave. A ver si por favor te puedes venir para acá, que estamos aquí en Madrid, en La Paz. Yo no sé si va a salir de esta. Es como si estuviéramos atadas por una misma cuerda. Te puedes alejar, sí, ¿Todo bien? ¿Comenzamos? pero no por No mucho està tot tiempo. molt bé, no. Ah, muy bien, se'n va. ¿Y cómo estás? ¿Sabe? Ha venido la enfermera a cambiarle el suelo. No sé. ¿No te has dado cuenta? Para que hace mucho frío de ver. Ai, senyor. Hola. Hola. ¿El número de habitación de la paciente Cristina Ortiz Rodríguez, por favor? La veneno. Veneno, el que se debió meter anoche. Que estúpid. Habitación 2419. Gracias. Feliz Navidad. No tiene gracia, tío. És que és tonto. Què fa? Ah, és quan era xicotet. Hola. ¡Oh, Dios mío! Si era Valeria. Pero si está guapísima, Dios mío, de mi vida. Pues yo me pensaba que no iba a venir después de tanto tiempo. Paca. ¡Oh, qué alegría de verte! Dios mío, qué guapa que estás. ¡Oh, qué guapa! Si te parece a la Nuria Fergo, esa que canta. Ay, cuando te veo a la Cristina tan guapa. Ay, mira, se ha despertado. Calla, que voy a llamar a la médica. Cristina. ¿Tienes por más largo que yo? Que sos muta. A las canarias os gusta mucho el pelo largo. Para lucirlo en la playa. Ah, que soy muy puta las canarias. Mira, ahí está el Karen. Con él me voy a casar. Y la otra es la madre. Nosotros a Cristina la queremos mucho. Sí, mucho, como la trucha al trucho. Buenas tardes. Mira, ya está aquí la médica, nena. Hola, Cristina. Bueno, pues, ¿Cómo estás? pues me duele mucho. Te vamos a incrementar un poquito los calmantes. Valeria, ¿no le notas nada raro a la muñeca? Mira lo que se ha hecho. Mírala, mírala bien a la cara. Se ha puesto los dientes de una burra cartujana. Con el método Denti para los caballos. Háblale fofota, ma. Qué graciosa eres. Hasta medio muerta tiene artisalero. Ay, ay, me la como. Ai, ai, ai. Care, el último novio rumano que se ha echado tu amiga la Cristina. Tu amiga la Uno Cristina. detrás de otro. ¿Y es bueno con ella o es un peligro? No, no es mala gente. No es buen muchacho. Pero tú sabes que el peor peligro que hay para Cristina es la misma Cristina. Además, yo te voy a contar a ti, bonita. Vamos para allá.
Ay, señor. Escúchame, mira. ¿Tú te acuerdas cuando viniste a mi casa la primera vez? Tan tímida, tan sencillica, ¿te acuerdas? Tú dijiste, Cristina, yo te voy a hacer un libro. Tienes que brillar porque tú eres divina, eres maravillosa, tienes que volver. Tú sabes que yo con ese libro no estaba muy conforme, porque tú eras fantasía y los rayos patateros de ella. Pero en el fondo, por un momento, vi aquella veneno del 96 y vi luz en su mirada. Porque tú la hiciste volver. ¿Pero qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer? Tienes que sacar el libro, pero el amor del Dios por tu madre, ese libro tienes que sacarlo. Que ya no te ha contado toda la historia, Valeria. Esto yo ya lo he vivido antes. Y se me va a cuesta abajo y sin freno. Venga, no. 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 Aquí está lo SEO. Mírala, ya va. Ay, me meo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi alma? Te creía que estaba muerta. Me estaba cagando, Valeriana. Ay, estaba echando un zurullo. Ay. Que se haya los chivillos ahí por la Que puerta. te creía que estaba muerta la bañera. Pues no te quedas aquí por culo, quedas todavía, hija mía. Mónica, cariño, dile a mi amiga de dónde eres tú. Pues yo soy polaca. Esa es polaca y yo polaca. Por el coño, por el lado, por la vaca. Ay, lo tiene cagado la marrana. Vale. Ay, por favor. Qué fill de puta. Ai, el gos està sofrimat. Ai, no. Que asco. Ni eixirà, no? Que fill de puta. Lo mato. Ai, Dios. ¿La cerradura? No. ¿A quién ha dado la llave? ¿Algún rumano o algo? ¿Quién es? Ay, No me ¿qué haces jodas. aquí? ¿Qué has hecho aquí? Estaba en una fiesta. Yo pensaba Cristina, que estaba sola. De sola nada. Ay, qué ella fill está de aquí con puta. Tafatra. ¿Está contigo? Sí, conmigo, con Valeria. ¿Y tú? ¿En la escuela del libro? Estás misma, no te toques. ¡Déjala! ¡Ayer ni te acerques! Te dije, aléjate de ella. Es una mentirosa. ¡Mentiroso eres tú! ¿Eh? ¡Mentiroso eres tú! Este es el que me metió a la cárcel. Venga, dilo. Fuiste tú. Fuiste tú el que me delató a la policía. Sí. Tú me quieres, ¿verdad? Tú y yo sabemos lo que tenemos. 5 años, Cristina. Déjate ni 5, ni 3, ni 2, ni 1. Cristina ya no te pertenece. Y no me hagas la casa que te meto un puñetazo. Que te vayas de esta casa. Asqueroso. Que te vayas de esta casa. A què va agarrar això? Ho sabia. Molt bé. Déjala. Valeria, por tu madre. Que te buscan la ruina. ¿Sabes por qué existen las ratas como tú? Porque hay mujeres a las que les han hecho creer que no merecen nada bueno. Cristina se merece algo mucho mejor que tú. Vete de aquí y no vuelva. ¡Fuera! ¡Vete de esta casa! ¡Que la uso! Pues te estoy diciendo que te vayas de esta casa. Desgraciado, no vengas nunca más. Molt bé. Jo encara li hauria pegat una bona... Ai, mi vida, qué mal. La de tindret. Policía, buenas noches. José Antonio Ortiz Rodríguez, Sí, sí. está usted detenido por un delito de estafa. Pero esto no lo ve, ¿eh? ¿No se la harán ya la otra vez? ¿Que quiere otro palizón como el del otro día? Quita, a ver quién es. Es bonita mi vida. Esto lo tenemos que presentar en Corte Inglés. Valeria, perdón. Mira lo que lo ha traído Papá Noel. Mira, qué cosa más guapa. Sí que és guapo, sí. ¿Pero qué haces aquí? Quería conocer a tu familia. Oh, Dios. Y es que La juntas saca. somos capaces de cualquier cosa. No traigo ningún amiguito para mí, para Cristina. Porque al final, eso es lo que tenemos nosotras.
La que pata. tenemos la suerte de tenernos. ¡Ay, qué pollo más serio, más rico! Es una maravilla. Toma, come. No me encanta. Eso me encanta. ¡Ah! Ponte la mano. A todas les que vinieron antes. A veure, ja està, a veure, ja està així el vídeo, vull dir, els capítols, o sigui, m'han encantat. Reconec que el capítol 5 ja el vaig veure la setmana passada, de fet, el vaig veure en plan així com, saps, el vaig veure pel matí, el diumenge pel matí, quan em vaig despertar i això, quan em vaig alçar, i no vull tornar a veure res més ni res, perquè si no avui pues, el tenia encara mig no sé com, saps? M'agrada molt, el capítol 5 m'agrada, i el capítol 6 m'agrada, a veure, però ja fa oloreta que s'està acabant la temporada, que s'està acabant ja la sèrie. Acaba la sèrie, això ja m'agradaria pues, comentar lo que m'ha paregut, tot això perquè sí, en plan global i general, però que ja vos dic que em pareix una meravella de sèrie i m'està agradant moltíssim, la veritat. Llàstima que només hi queden 2 capítols, però bueno. En fi, ja està el vídeo d'avui. Espero que vos hagi agradat. Ja sabeu que jo, pues, de normal quan comente, pues, xarre, però és que hi ha sèries com esta que n'hi ha voltes que és millor no comentar per estar atenta a tot el que està passant. I això, pues, a lo millor és el que em passa en esta sèrie. L'Imelia és que home, són estils diferents de sèries. Són estils diferents de sèries, no puc comentar així en plan cachondeo com comentava l'Imelia, perquè l'Imelia era... Uf! Que espero que vos hagi agradat el vídeo, que si vos ha agradat que li doneu like. Si encara no estàs subscrit, subscrius, està així baix. I ja està, és així de fàcil. I res, recordeu, si voleu veure esta sèrie, i l'Imelia, i Campamento Albanta, El Nudo, etc. Teniu que fer de 3 player, així vaig a la caixeta de descripció, teniu l'enllaç per fer de 3 player, són 3 euros al mes, no sigueu rates, no mireu aquestes sèries pirata perquè no val la pena, per 3 euros agarres tu veus, a part que a 3 player premium, que entrava, pots veure El Internado, que també és fantasia de sèrie, Físico-Química, Los Protegidos, El Barco, Farmacia de Guardia, Mis Adorables Vecinos, jo que sé, sèries de l'ayer i de l'hoy i del mañana. Sinó que res, que ens vegem la setmana que ve en un nou vídeo i ala, adeu sacariners.